Acompáñenme a Hebreos capítulo 10, versículo 32. Y vamos a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice la Biblia: recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad. Enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. En unas ocasiones sufrieron insultos y persecución, y en otras ayudaron a los que los estaban sufriendo lo mismo. Se condolieron de los encarcelados y soportaron con alegría cuando a ustedes les quitaron sus propiedades. Siguieron felices porque seguían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. Así que no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Dentro de poco Él va a venir, vendrá, no tardará. El aprobado por Dios vivirá por la fe, pero no me agradará si por temor, ¿qué dice? Vuelve atrás. Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y pierden, sino de los que se salvan por su fe. A ver, levante sus manos al cielo y diga conmigo, por favor, conmigo: yo no soy, vamos, dígalo con fe, yo no soy de los cobardes que vuelven atrás. Yo soy de los que se salvan por su fe. ¿Lo cree? Voy a levantar sus manos al cielo, por favor, y quiero que haga una declaración conmigo y diga conmigo: diablo, yo no soy de los cobardes que vuelven atrás. Yo soy de los que creen. Amén. Amén. ¿Sabe? Este pasaje lo habla una persona que estaba siendo perseguida por su fe. Le habían quitado sus pertenencias, pero ahora los exhorta a no dejar de creer para que esperaran una recompensa. Pero hay algo importante en medio de este pasaje, y quiero que lea conmigo el verso 39 y lo vamos a leer en Reina Valera. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Qué dice? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta escritura enseña que nosotros no somos de los que retroceden. Ahora la pregunta aquí es: ¿qué gente puede retroceder en su fe? Dice que nosotros no somos de los que retroceden, pero quiere decir entonces que hay gente que sí retrocede. Me está diciendo: yo no soy el que retrocedo, pero sí está dando una verdad. Hay otros que sí retroceden. Y las personas que retroceden en su fe son las personas que están perdiendo su confianza en Cristo. Es gente que dice: no puedo seguir, esto está muy difícil, y por lo tanto dejan de creer. Es gente que dejan a Dios, es gente que conocen a Dios como su sanador, como su proveedor y como protector, pero a pesar de las circunstancias empiezan a caminar hacia atrás. Cuando la Biblia dice que son hombres que daban pasos de fe, hace referencia a Abraham. Dios un día llamó a Abraham y le dijo que saliera y que caminara hacia la tierra prometida. Cada paso que Abraham daba, sin saber a dónde iba, dice la escritura, Dios lo saca de su casa, sale con su familia. Cuando Dios le habla esto, Abraham tiene 75 años. Le hago esta pregunta: ¿qué tiene un hombre en casa a los 75 años? Ahí está su patrimonio, todo lo que ha hecho, está todo, ya está establecido, tiene una excelente economía, ya está bien. En ese momento Dios lo habla y dice la escritura que Abraham sale y comienza a caminar como viendo al invisible.
Cuando la Biblia dice que no somos de los que retrocedemos, es porque Abraham, cuando caminaba hacia la promesa de Dios, cada paso que Abraham daba, le estaba diciendo a Dios: confío en lo que me prometiste. Y cada día me separo más de lo que quedó atrás. Por eso la Biblia hace referencia a esos pasos de fe. Ahora, el Espíritu Santo no te lleva a renunciar. El Espíritu Santo te lleva a creer. El Espíritu Santo no hace las cosas para que tú las intentes. El Espíritu Santo te llega a convencer a través de la fe. Y esto pasa muy seguido. Gente que comienza bien, pero luego pierden el entusiasmo. Y este verso habla de gente que comenzó bien, gente que tuvo buenos inicios, gente que tuvo buenos resultados al principio, que tuvieron buen ánimo, pero luego su fe comienza a debilitarse y con su confianza en Dios disminuyó. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, verso 26. Dice la palabra de Dios: Juan les respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Sabemos que Juan el Bautista era primo de Jesús. Verso 29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente: aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. ¿Sabe? En ese momento la declaración de Juan es una declaración muy emocionante. Juan está a punto de bautizar al Mesías. Es un momento, imagínese usted que Dios le permite en su ministerio bautizar a Jesús. Juan estaba consciente de quién era Jesús. Juan sabía la palabra y reconocía quién era Jesús. Podría decirte que era el momento más relevante en todo el ministerio de Juan el Bautista. Ahora Jesús se somete a mi autoridad para ser bautizado y poder empezar su ministerio. ¿Tú te imaginas la emoción de este hombre en este momento? Ahora, quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 7, verso 19. ¿Me acompaña? ¿Qué dice la escritura? Para que le preguntaran a Jesús si él era el Mesías o si debía de esperar a otro. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte si eres el Mesías o si debemos esperar a otro. Pasa el tiempo. El que estaba emocionado por bautizar al Mesías ahora está en la cárcel. Y ahora les manda a hacer una pregunta. Y le pregunta a Jesús: ¿tú eres el Mesías o debo de esperar a otro? ¿Cómo así? Pero si hace unos días me habías bautizado, dijiste: sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me sumergiste en el Jordán, estabas plenamente convencido de quién yo era, y ahora me salís a preguntarme que quién soy. ¿Cómo puede una convicción tan firme llegar a tambalearse hasta convertirse en duda? Porque Juan habla plenamente convencido, con plena certeza, quién era Jesús. Pero tiempo después pierde esa convicción, pierde esa confianza. Y ahora, en lugar de tener certeza, ¿sabe qué es lo que tiene? Duda. ¿Sabe qué fue lo que lo llevó a dudar? El mal momento que estaba viviendo.
porque ya no estaba en el Jordán bautizando gente, ahora estaba en cárcel siendo perseguido por lo que él creía. Porque tenemos que entender algo, en las presiones es el enemigo quien pone cosas en contra de nuestra fe. Mateo capítulo 13, versículo 20. Vaya conmigo a palabra de Dios para todos. Dice la escritura: ¿qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y ¿cómo lo reciben? Y lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Ay, pastor, ya me desanimo. Y yo tan contento que venía. ¿Sabe? Esta es la parábola del sembrador. Y dice que la palabra va a ser perseguida. Y eso es un proceso natural de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que tú recibes una palabra, tienes que saber que esa palabra va a pasar un proceso. Allá en Guatemala, en Zacapa, la gente se vuelve loca cuando llega un profeta. Y va a venir un profeta. Y yo digo, cuando están dando la palabra y escucho la palabra y digo yo, uy, este no sabe lo que viene después de la palabra. No estoy en oposición a una palabra profética. Lo que tengo que entender es que debo de saber que toda palabra va a sufrir un proceso en mi vida para cumplirse. Yo le he enseñado a la iglesia algo. No me gusta predicarle a sus emociones. Yo no te predico emocionándote. Yo le hablo a tus convicciones. Porque las emociones nos traicionan. ¿Quiénes vinieron peleando hoy a la iglesia con su mujer? ¿Solo yo? Son bromas. Hoy venimos contentos. Pero muchas veces, a ver, los servidores me pueden dar testimonio de eso. Cuando la gente baja del parqueo, ahí se dan cuenta que vienen peleando la pareja. Y no porque vivan en pleitos, simplemente es porque saliste tarde, mira cómo sos, dejaste la Biblia, dejaste el cuarto desordenado, la mamá viene toda alborotada porque los hijos no le hicieron caso, ¿verdad? Y todavía se vienen arreglando y el enojo y todavía entra y camina el marido hasta adelante, deja a la mujer hasta atrás. Apúrate, le grita a los hijos, ¿verdad? ¿O solo al pastor le pasa? ¿No? Eso es natural. Eso es natural, no se preocupe. O sea, no quiere decir que usted al salir de aquí va a ir a firmar un acta de divorcio. No, pero es natural. Vivimos muchas fluctuaciones de emociones diariamente. Eso es humanidad. El problema no es el que nosotros enfrentemos emociones. El problema es si esas emociones nos gobiernan a nosotros. Las emociones tienen una razón de ser. El enojo Dios lo dejó para que aprendas a poner límites. El miedo Dios lo deja para ponerte en alerta que hay algo que puede atentar contra ti. El afán quiere decir que hay algo que tienes que adelantarte a hacerlo, porque si no puede ser un problema después. Cada emoción positiva y negativa tiene una razón de ser y no son malas en sí. Tienen un sentido. El problema no es la emoción, el problema es cómo manejas esa emoción. Y es gente, dice la palabra de Dios, que recibe una palabra con alegría, la reciben rápidamente, pero cuando llegan las presiones, cuando llega la tensión, entonces se dan cuenta que esa raíz no tenía suficiente solidez. Es gente que tiene una fe audaz, es gente que comienza algo bueno, comienzan con seguridad, están plenamente convencidos, pero lamentablemente no se dan cuenta que en el proceso
empiezan a perder ese mismo entusiasmo. Ahora, de repente se dan cuenta y entonces dicen: ¿qué está pasando aquí? Esto no funciona. ¿Has pasado por esos momentos de la fe? ¿O tal vez te encuentras en ese momento ahora? Quiero enseñarte algo. El diablo no puede tocar la palabra de Dios. La palabra de Dios cumple el propósito por el cual Dios la envía. Esa palabra no la puede tocar el enemigo. Cielo y tierra pasará, pero esa palabra no va a pasar. ¿Sí? Por lo tanto, el diablo no puede tocar la palabra. El diablo tampoco te puede tocar a ti. Para que el diablo te toque a ti, tiene que pedirle permiso a Dios. ¿Se recuerda el libro de Job? Tú has hecho un vallado de protección alrededor de él. Pero el diablo va a atacar tus pensamientos y tus sentimientos a través de las circunstancias. El diablo no puede entrar a tu mente porque él no es omnisciente. Dios sí. El diablo no puede saber qué estás pensando en este momento. Simplemente se sienta y observa tu conducta. Y en base a tu conducta sabe qué estrategia tomar. Y es ahí donde te lleva a hacerte la pregunta: ¿qué está pasando aquí? Pero si Dios me dio una palabra, ¿por qué esto no funciona? Y es ahí donde el diablo te lleva a desechar tu fe. Desechas la verdad, tiras tu confianza, y entonces sucede lo que dice la Escritura: comienzas a retroceder, porque ya no estás tan convencido de la emoción que tuviste al principio. Y esto es lo que le pasó a Juan el Bautista. Cuando empieza a ver los problemas, comienza a retroceder. Hebreos capítulo 11, verso 6. Quiero que me acompañe. Dice la palabra de Dios: en realidad, sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Mire, si tú quieres interactuar con Dios, si tú quieres caminar con Dios, creerle no es una opción, es obligatorio. Debes de estar totalmente convencido que Él te va a recompensar, porque la Biblia dice que Dios recompensa a los que le buscan. Si te acercas a Dios, tienes que estar totalmente seguro que Él no te va a abandonar, que Él te va a responder. Esa es una realidad, y Dios no cambia. Tus pecados no cambian a Dios. Hay gente que a veces cree que porque falló, Dios cambió. Dios no cambia. Si Dios dijo algo, las cosas siguen igual. Él no va a cambiar. Dios no va a cambiar por la economía, Dios no va a cambiar por la política, Dios no va a cambiar con el tiempo, Dios no va a cambiar por generaciones. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sabes qué es la incredulidad? El problema de la incredulidad es que te lleva a dudar acerca del carácter de Dios. Ese es el problema con la incredulidad, que te lleva a poner duda, a llegar a creer y decir: ¿será que Dios lo va a hacer? Pero si Dios no cambia, si Dios cumple lo que promete, si cada vez que te acercas a Dios Él va a recompensar, tú tienes que entender cómo es el carácter de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Quiero que lo lea conmigo en palabra de Dios para todos. Y dice la Escritura: recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad, enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. En unas ocasiones sufrieron insultos y persecución,
y en otras ayudaron a los que estaban sufriendo lo mismo. Se condolieron de los encarcelados y soportaron con alegría cuando a ustedes les quitaron sus propiedades. Siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. Mire, estoy leyendo el mismo pasaje, pero ahora que le expliqué, usted lo está entendiendo de una manera diferente. Y dice: siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que lo da para siempre. 35. Así que no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa. Tengan, ¿qué hay que tener? Y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo. ¿Cómo se recibe lo prometido? ¿Cómo se recibe lo prometido? Haciendo la voluntad de Dios. No, hombre, no. En Guatemala le llamamos chivo a la copia antes del examen para sacarla, verla. ¿Cómo le llaman acá eso? ¿Cómo? Acordeón. Pues tiene el acordeón, el gran acordeón lo tiene enfrente. 36. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. 37. Dentro de poco el que va a venir vendrá, no tardará. El aprobado por Dios, ¿cómo vive? Pero no me agrada si por temor, ¿qué te hace retroceder? ¿Qué te hace retroceder? Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su. ¿Sabe? Este capítulo de Hebreos es una pequeña introducción para los personajes que vienen en el siguiente capítulo. Y lo que está haciendo este pasaje es introducirnos a los héroes de la fe. Y nos hace esa pequeña introducción para hacernos saber que muchos de ellos empezaron con un buen ánimo antes de creerle a Dios. Pero la Biblia enseña sobre el peligro que hay en rendirnos y abandonar. Como mucha gente lo ha hecho después de creerle algo a Dios. Estos hombres y mujeres, aunque cometieron 1 o 2 errores, nunca se rindieron. Se mantuvieron plenamente convencidos de lo que Dios les había prometido. ¿Qué tienen en común todos estos hombres y mujeres de fe? Que a pesar de las adversidades, su confianza en Dios se mantuvo estable. Voy a volver a explicar algo que les expliqué por la mañana. ¿Quiénes se quedaron una mañana? Ah, qué bueno. Para ustedes el pastor Héctor les tiene almuerzo hoy. ¿Sí? Son bromas. Quiero explicarte algo. Cuando tú le vas a creer algo a Dios, si tú estás en este punto aquí, vas a comenzar a creerle algo a Dios. No sé qué es lo que sea, pero trae tu necesidad al momento en que dispones creerle algo a Dios. ¿Será que me puedes ayudar, por favor? En este momento, tu ánimo está firme, tu ánimo está fuerte, tu ánimo está estable, tus emociones están hasta el tope, ¿verdad? Como cuando México jugó el último partido, cuando empezó, ¿sí? ¿Cómo terminó después del partido? Algunos bien enojados, qué tristeza, bien molestos. ¿Ves el cambio de los ánimos, de las emociones? Bueno, en ese momento tú le empiezas a creer algo a Dios. Aquí tú entras en acuerdo con Dios. Señor, yo te voy a creer por mi trabajo, por mi familia, por mis negocios, por mis hijos, por mi esposa, por mi salud. ¿Está aquí conmigo? Aquí todo está bien bonito. ¿Por qué? Porque es el inicio. Pero tú entraste en ese acuerdo con Dios y la Biblia dice: caminarán 2 si no estuviesen de acuerdo. Entonces, para que Dios camine contigo, ¿qué tiene que haber? Acuerdo. Vamos a mantener el mismo ánimo de principio a fin. Pero conforme empiezas a caminar en los procesos, las situaciones difíciles empiezan a irse metiendo en el camino. Y es aquí donde de repente ahora estaba creyendo por ese aumento salarial, pero resulta que cuando llega al trabajo
la nota de despido. ¿Le ha pasado? Pastor, pero si yo le estaba creyendo a Dios por un mejor trabajo, que estaba creyendo que iba a tener un mejor salario, y mira ahora, carta de despido me dieron en la empresa. ¿Cómo viene tu ánimo en ese momento? Y entonces empiezas a caminar con desánimo. Pero vienen en ese momento los pensamientos para que tú retrocedas. Aquí hay que tener cuidado, porque si retrocedes, eres desagradable ante los ojos de Dios. Pero si avanzas a pesar de las circunstancias, estás dando pasos de fe. Pero resulta que ahora en el camino no solamente es el despido, ahora su carro se lo robaron. Y ahí va la computadora, la billetera, la chequera, le clonaron la tarjeta. ¿Cómo está tu ánimo en ese momento? ¡Viva México, Señor! No, nada, ¿qué? Nada. En este momento, el miedo, la incertidumbre, la desconfianza hace que te alejes del acuerdo con Dios. Ahora Dios dice: no puedo seguir caminando contigo porque entraste en desacuerdo conmigo. No pierdan el ánimo, mantengan su confianza. No somos de los que retroceden. Juan el Bautista se quedó en este punto. ¿Eres tú o habrá de esperar a otro? ¿Será que Dios me va a usar o no me va a usar? ¿Será que me va a bendecir o no me va a bendecir? Por gusto hice la ofrenda que di de mis diezmos y ofrendas para que el Señor me trajera a una peor condición económica. ¿Ha pasado por aquí? En este momento aparecen las voces contra la fe. Ahí es donde aparece la gente y le dice: es que eso te pasa por tonto, ¿para qué le diste el pisto al pastor? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿O solo en Guatemala pasa? ¿No? ¿También pasa aquí? Ay, porque mire, pues Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y el diablo está en la misma posición que Dios, él sigue siendo el mismo. Miente desde el principio, dijo Jesús. Entras en acuerdo con Dios, cambias tus pensamientos, a pesar de las situaciones sigues creyendo, mantienes el mismo ánimo. Entonces llega el momento donde llegas a recibir la promesa. La Biblia dice: es necesario que mantengan su ánimo de principio con el mismo ánimo que comenzaste, avances hasta recibir lo prometido. ¿Estamos acá? Gracias. ¿Sí está aquí conmigo? ¿Por qué te explico esto? Uno de los problemas grandes es que Dios no vive en el tiempo. Dios, el tiempo no lo altera. Él es eterno. Por eso entiendes mejor, es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque en Dios el tiempo, la dimensión tiempo no existe. En nuestra dimensión sí. Usted está aquí pendiente y dice: ya va a empezar el partido y el pastor no se calla, yo me tengo que ir. Todavía tengo que ir por el almuerzo. Los tacos me los entregaban a las 12. ¿Está aquí conmigo? Ahora te explico algo. A veces hay que tenerle paciencia a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él maneja los tiempos.
Y te agrego algo más importante. Dios con el tiempo prueba la confianza. ¿Qué prueba Dios con el tiempo? ¿Qué está probando Dios contigo en este tiempo? ¿Hay alguien que esté pasando por un momento difícil? Que me levante la mano. ¿Qué te está probando Dios? ¿Y qué está usando Dios para eso? El tiempo. En ese momento debes de tener algo mucho cuidado, con mucho cuidado. Debes de aprender a no dejar espacios en blanco con pensamientos que te alejen de Dios. En ese momento empiezas a dudar, comienza la incertidumbre. Y te voy a decir algo, es aquí donde mucha gente entra en amargura por la frustración. ¿Tú sabes la definición de frustración? ¿Qué es la frustración? La frustración es luchar contra algo que yo no puedo cambiar. Eso te lleva a enojo. Ese enojo de no poder cambiar las cosas te lleva a frustración. En ese momento de frustración, tú empiezas a sacar propias conclusiones. Es que Dios ya no quiere. Es que lo que hice, es que eso es para alguien más, eso no es para mí. Y la esperanza postergada enferma el corazón. El enemigo ataca la palabra porque sabe que si logra arrancarla de tu corazón, debilita tu fuerza para permanecer. El diablo sabe que no puede estropear la palabra porque es altamente efectiva, pero él sí sabe que hay algo que puede hacer contigo. A través de esa presión, a través de esa incertidumbre, puede desgastar tus emociones y tus fuerzas. ¿Qué es lo que hace el diablo en esos momentos? Desgastar tus emociones y tus fuerzas. Y te atormenta, te aturde. ¿Por qué? Porque en ese momento es donde tu confianza empieza a ser debilitada. Y si él logra conseguir que esas emociones se conviertan tóxicas, que esas emociones se conviertan contra Dios, vas a sacar la conclusión y a decir: mentiras, Dios no puede hacer eso. Ya me cansé de estar esperando. Eso no es una verdad. Dios no va a querer hacer las cosas. Si Dios quisiera hacer algo, ya lo hubiera hecho. Hebreos 10:23. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice la escritura? Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. A ver, levante sus manos al cielo y diga conmigo: Dios es fiel a lo que promete. Vamos, diga de nuevo: Dios es fiel a lo que promete. ¿Cómo es Dios? ¿A qué? Pero dice mantenerse firme. ¿Cómo? Sin fluctuar. ¿Por qué no podemos fluctuar? Porque sabemos que Dios es fiel. Sabes que puedes contar con Dios. Eso no significa que no puedes enfrentar batallas. Él va a estar contigo en medio de la batalla. Juan el Bautista estuvo un día lindo y hermoso bautizando a Jesús. Vivió un día glorioso, pero luego empieza a vivir un día malo. Está metido en la cárcel, la está pasando mal, y entonces llegan esos pensamientos y empieza a decir: ¿por qué Jesús no ha establecido su reino?
¿Por qué no se apura Jesús a establecerlo? Miren cómo estoy padeciendo por culpa de Él. Él me metió en este problema. ¿Por qué no me han liberado aún si Él es el que estableció un reino? El otro rey me tiene aquí metido en cárcel porque Jesús se ha retrasado en establecer su reino. Y ahora pierde la confianza. Y lo que hace es que comienza a cuestionar a Dios. Por eso es que tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. No puedes cuestionar la voluntad de Dios si quiere o no quiere sanarte. No puedes cuestionar la voluntad de Dios si quiere o no quiere prosperarte. No puedes cuestionar la voluntad de Dios si Él puede o no puede restaurar tu matrimonio. Te voy a dar una respuesta firme. Él ya estableció una voluntad. Él ya dijo que eres bendito. Él ya dijo que todo lo que crees va a ser posible. Pero no puedes ponerte en duda sobre esas convicciones. El desgaste es una de las armas más sutiles del enemigo. No siempre te empuja a renunciar de golpe. A veces solo te cansa hasta hacerte dudar. ¿Qué es lo que hace el diablo? Quiero que vea esta primera afirmación. No sé si la tenemos ahí en la pantalla. ¿La tendrán ahí? Y se me durmieron ahí atrás. Todo es posible para Dios. ¿Lo tienen en la pantalla? ¿No? Ahí está. Tú estás plenamente convencido de eso. Estás emocionado, estás empezando, entonces dices, todo es posible para Dios. Amén, dices, grita, aleluya, gloria a Dios. Pero luego de ese proceso, lo que se convirtió en una afirmación, miren lo que se convierte. ¿Todo es posible para Dios? Y ahí cambió todo. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo le va a poner signo de interrogación a todas tus afirmaciones con Dios. Cuando se trata de creerle a Dios, no puedes cuestionar absolutamente nada. Puedes cuestionar cualquier cosa, pero jamás cuestionar a Dios. No puedes dudar acerca de su palabra. Es allí donde te tienes que aprender a someter a su palabra y a su voluntad. Porque esa palabra está establecida sobre esta tierra como un principio y esa palabra es eterna. Hebreos 11:32. ¿Lo lee conmigo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Taparon boca, eso le pasó a Daniel. Pero te voy a decir algo. Cuando la Biblia habla de los héroes de la fe, nos está hablando también sobre las diferentes facetas de la fe. Y cada héroe de la fe tiene una faceta distinta de la fe. Y cuando la Biblia habla que por la fe Daniel logró cerrar la boca de los leones, eso quiere decir que hoy es un buen día para que también tú aprendas a cerrar la boca a los leones que quieren debilitar tu fe. La fe hace callar la boca de los leones. Verso 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La pregunta esto es, ¿cómo estos hombres lograron superar todas estas pruebas? ¿Cómo? ¿Cómo hicieron para poder superar estos procesos? Y voy terminando, si me pueden acompañar, por favor. Hebreos 10:39. ¿Lo pueden leer conmigo? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Familia, vengo a decirte algo. Hoy Dios nos quiere recordar que la fe no se abandona cuando la presión aumenta. Nuestra confianza en Dios no puede decrecer en el día malo. No fuimos llamados para retroceder. Tú no puedes retroceder cada vez que algo duele. Tú no puedes retroceder cada vez que el tiempo pasa. Tú no puedes retroceder cada vez que no entiendes lo que te está ocurriendo. Familia, fuimos llamados a permanecer. Posiblemente en algún momento comenzaste con una fuerza, comenzaste con convicción, comenzaste con pasión, pero el desgaste, la espera, la oposición y el dolor comenzaron a golpear tu corazón. Y hoy lo que Dios nos quiere decir es, no te sueltes ahora. Lo que un día comenzaste creyendo con firmeza, tienes que seguir creyéndolo con la misma certeza. No permitas que una temporada difícil te robe una palabra eterna. No permitas que el cansancio te haga dudar acerca de la fidelidad de Dios. No permitas que una presión apague el cielo sobre lo que quiere hablar de ti. Dios quiere darte lo que te prometió. Dios te lo va a dar. Ese no es un problema. ¿Cómo lo va a hacer? Ese no es tu problema, ese es asunto de Él. Mi deber es mantenerme creyendo con el mismo ánimo con el que comencé un día. Porque los que confían en Dios no siempre lo tienen fácil, pero siempre tienen una esperanza que no muere. No sé cuál es el momento que estás viviendo, no sé cuál es la situación por la que tú estás viniendo el día de hoy. Ignoro tu historia y no es que la menosprecie, no, simplemente es que quiero llevarlos a todos a un mismo punto. No puedes abandonar tu confianza en Dios. Esos momentos malos que estás viviendo, la misma Biblia enseña que son temporales. Temporales. Ya va a pasar. Ya va a pasar. Ese mal momento ya va a pasar. No es eterno. Dios no diseñó un problema para la eternidad. Ese mal momento solo es una fracción de tiempo donde Dios, a través de esa situación, lo que está haciendo es fortaleciendo tu confianza en Él, para que luego de que hayas pasado ese momento puedas darte cuenta que Él es fiel a lo que promete. Lo que estás viviendo no es para destrucción, es para hacerte más fuerte. Dios se va a manifestar tarde o temprano. El tiempo no lo sé. No sé cuánto tiempo puede hacer ese proceso, pero lo que sí puedo decirte es que Él no te abandona en el proceso.
Simplemente tienes que esclarecer tus pensamientos. ¿Sabes? Una cosa, cuando yo logro cambiar pensamientos, cambio emociones. Lo que tienes que cambiar son tus pensamientos. Porque si le sigues dando lugar a ese pensamiento tóxico, va a debilitar tu sistema de creencias. Tienes que aprender a administrar tus malas emociones. Tienes que aprender a regular esas emociones negativas, porque quieren tomar el control. ¿Se recuerda la película Intensamente? ¿Qué pasaba cuando cada uno tomaba el control por mucho tiempo? Caos. Caos. Cada emoción tiene una razón de ser, pero no puedes permitir que lo que estás viviendo te lleve a dudar acerca de quién es Dios. Porque muchas veces nuestros sentimientos son los correctos, pero nuestra percepción está equivocada. Y yo he aprendido y sigo aprendiendo que cuando mi confianza empieza a cambiar y empieza a desbalancearse un poco. ¿Sabe? Yo trabajo con café. Y en el barismo uno aprende que una máquina de espresso se tiene que calibrar 3 veces al día. En la mañana, al mediodía y en la tarde-noche. Porque el ambiente altera la preparación del café. Ahorita puede haber sol, pero de repente se pone la nube y empieza la humedad. Y esa temperatura, esa humedad altera el café. Entonces uno tiene que aprender a regular las máquinas y poder calibrarlas para mantener el café con el mismo dulzor, con la misma amargura y con la misma acidez. Porque si no, el clima externo altera el sabor y va a estar desentonado. Entonces se ha tenido que aprender a calibrar el café todos los días, 3 veces o 4 veces, dependiendo del clima. ¿Sabe para qué me ha servido eso? ¿Cómo lo he aplicado a mi vida? Cuando yo veo que mis emociones están muy irreguladas y que estoy tendiéndome más al enojo, a la frustración por los resultados que estoy teniendo, tengo que tomar un tiempo y decir: hey, es tiempo de calibrar mis emociones. No puedo permitir que la amargura salga más que la dulzura. Tengo que calibrarlo, tengo que balancearlo. ¿Por qué? Porque si doy lugar y me logro descalibrar en la confianza, eché a perder el plan de Dios. Y cuando aprendo a tener esa confianza que no se debilita, sorpresa, llegó el milagro. Y ni cuenta te diste. Y Dios no quiere que uses la fe solo para salir de problemas. Dios quiere que ahora que ejercitaste tu fe para enfrentar esa situación, ahora esa fe se sostenga para avanzar hacia lo que Él te prometió. No solo a resolver un problema. Dios te puede sacar del pozo de la desesperación, pero dice que te quiere llevar a la peña más alta. No solo resolver un problema. Y ahí es donde uno tiene que aprender a cuidar la fe. Ahí es donde uno tiene que aprender a saber qué escucha, a quienes oye. ¿Por qué? Porque hay leones que quieren matar la fe. Pero Dios te dio el poder de poder callar a esos leones que te quieren hacer dudar y desconfiar de quién es Dios. Cierra tus ojos un momento, por favor, quiero orar. Creo que el Espíritu Santo está en este lugar. Él te ha hablado a tu corazón, a tu entendimiento. El Espíritu de Dios ha traído revelación a tu mente y a tu corazón. Pero ahora hay una parte que Él quiere hacer. Él quiere sellar esa palabra. Él quiere que recobres ánimo. Él quiere que renueves fuerzas. Dios está interesado en tu proceso. A Dios le preocupa tu fe. Dios tiene cuidado de tu fe.